presentamos su programa Enfoque en el Reino. ¿Qué tal, amigos? Les saluda el hermano Edwin Mauricio Alza, la voz en español del hermano Anthony Bassar, máster en teología en la Universidad Bíblica de Atlanta, Georgia. Hoy, para compartir el tema, que es una pregunta, un interrogante: ¿cuándo te protege Dios? Aunque Satanás es el Dios de este mundo, de este siglo, de esta presente era, según 2 Corintios 4:4, no tiene carta blanca para afligir a la gente de Dios. Cuanto más exactamente como creyentes obedezcamos a Dios, más difícil será para el diablo lograr arruinar nuestras vidas. Las secciones de la Escritura, como el Salmo 91, dejan en claro que la eficacia de la protección de Dios a nosotros es en gran parte proporcional a nuestro habitar al abrigo del Altísimo y de acogernos a la sombra del Todopoderoso. Salmo 91:1. Satanás intenta engañarnos para que pequemos, o sea, desobedezcamos a Dios, y para que al hacerlo nos alejemos del paraguas de la protección de Dios. Por ejemplo, cuando Satanás tentaba a Jesús en el desierto, distorsionó la palabra de Dios. Al emplear mal el Salmo 91:12, intentó empujar a Jesús a hacer algo peligroso e insensato, lo cual le había costado la vida. Quería que Jesús creyera equivocadamente que la protección de Dios a él era absoluta, cuando en realidad dependía de su confianza en Dios y de la obediencia a su palabra. En ninguna parte Dios garantiza absoluta protección a quienes saltan desde el pináculo del templo. Por ejemplo, hay personas que hoy en día insensatamente saltan de los tejados de las iglesias esperando que Dios las deposite en el suelo sin ningún daño, por increíble que parezca esto. Si Jesús necesitó permanecer en la voluntad de Dios para asegurarse protección, evidentemente nosotros también. El pecado en la vida de un cristiano es una de las causas primordiales por las cuales se tornará vulnerable para ser derrotado en la batalla espiritual. Si Satanás puede lograr que un creyente actúe contrario a la voluntad de Dios, tal parece que eso le da la oportunidad de intervenir para afligirlo. Satanás elige cuidadosamente en qué momento atacará, de acuerdo con su objetivo de confundir a la gente para que no comprenda la diferencia entre el bien y el mal. Él no se aprovecha de todos los pecados para provocar aflicción a cada persona de acuerdo con su pecado. Así que no es en realidad una acción y un efecto después de todo. Porque si así fuera, pues entonces a la larga desalentaría el pecado y su éxito depende justamente de alentarlo. Él siente un enorme placer al dañar al pueblo de Dios para que así parezca que el compromiso con Dios no trae ninguna bendición. Eso es lo que él quisiera en realidad que pensemos. Dios no mata a la gente que lo ama y tampoco la hace sufrir. Es el diablo el que causa la muerte y el sufrimiento desde el principio. Y es un efecto que viene desde el principio. Dios es justo y recto. Si un padre, un juez, un maestro, etc., actuaran según algunos consideran que Dios actúa, o sea que castiga a una persona mientras que deja a otra libre por el mismo pecado, imagine el estruendo de voces enojadas gritando injusto, injusto, y sería injusto. Es interesante notar que la mayoría de los cristianos que escriben sobre el sufrimiento admiten que Dios es injusto, o por lo menos que parece injusto. Pero su creencia errónea de que Dios es la causa del sufrimiento surge de un razonamiento distorsionado. Como no desean señalar con un dedo acusador a Dios, dedo con el cual sin vacilar y con justa razón
señalaría a personas como Stalin, Hitler, Saddam Hussein y otros autores de crímenes atroces, se ven forzados a decir que injusto es realmente justo después de todo. El comentario de Philip Yancey es representativo de la confusión que existe referente a la justicia de Dios. Y cito: si para probar su amor un marido hiciera pasar a su esposa por la situación traumática que Job tuvo que soportar, lo llamaríamos patológico y lo encerraríamos. Si una madre se desentendiera de sus hijos, la juzgaríamos como una madre inepta. ¿Cómo entonces podemos comprender tal conducta de parte de Dios mismo? No tengo ninguna respuesta convincente, dice este autor. La palabra de Dios deja bien en claro que aplicarle un doble estándar a Él no tiene justificación alguna, puesto que Él es la personificación de un Padre amoroso. Al hacer cosas como por ejemplo provocar aflicción a algunas personas que pecaron, pero ignorar a otras, el diablo ha confundido a multitudes. En tiempos del Antiguo Testamento esta confusión contribuyó a lo que llegó a ser la creencia popular de que si Dios no escogía castigar a alguien por su pecado, castigaría a los descendientes de esa persona. Job comparte esta creencia en su gran discurso en el capítulo 21. Y dice él: me dirán que Dios reserva el castigo para los hijos del pecador. Job 21:19, la primera parte. Pero cuando reconoce que castigar a los hijos por el pecado de un padre, dejando sin condena al padre mismo, no es justicia. Job continúa: mejor que castigue Dios al que peca para que escarmiente. Job 21:19, la segunda parte. Jeremías 31:29 y Ezequiel 18:2 también reflejan esta creencia común en las épocas bíblicas, creencia errónea, por supuesto. Dice esta creencia que Dios castigaba a los hijos por los pecados de sus padres, al igual que el versículo que citamos anteriormente en el capítulo 1. Se le preguntó a nuestro Señor Jesús: Señor, ¿quién pecó? ¿Este hombre o sus padres para que haya nacido ciego? Juan 9:2. Este versículo demuestra que incluso los discípulos de Jesús estaban confundidos y consideraban la posibilidad de que Dios sí castiga a los hijos por el pecado de algún antepasado. A menos que uno entienda la figura de dicción llamada metonimia, parecería que la Biblia indica que Dios castiga a los hijos por el pecado de sus padres. En Éxodo 20:5 se lee: yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero este es un gran ejemplo de la figura metonimia profética. Dios no está castigando activamente. En vez de ello, Él está proféticamente advirtiendo de las consecuencias de la desobediencia de Israel. Dios no castiga a los hijos de los pecadores por el pecado de sus padres. Él incluso prohíbe que se ejecute a los niños por pecados que no cometieron, como muestra el versículo siguiente. Tome nota, Ezequiel 18:20. Todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará por la culpa de su padre, ni ningún padre por la culpa de su hijo. Al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. Es verdad que los hijos sufren muchas veces por los pecados de sus padres, debido a que tales pecados a menudo permiten a Satanás intervenir para provocarles aflicción. Por su comportamiento de pecado, los padres pueden exponer las vidas de sus hijos a la influencia directa de los espíritus malignos que causan confusión, enfermedad e incluso la muerte. A veces las consecuencias que los hijos reciben están muy claramente relacionadas al pecado físico de sus padres. El síndrome de alcoholismo fetal y los bebés adictos a la cocaína crack son ambos ejemplos de esto. Está documentado que las tendencias adictivas, el alcoholismo y otros comportamientos pecaminosos tienden a permanecer en una familia por generaciones.
¿Pero son estos problemas actos de Dios? No. Si una madre es alcohólica, ella está pecando por su propio libre albedrío. No es Dios el responsable de que su bebé nazca con síndrome de alcoholismo fetal. Dios está intentando siempre ayudar y bendecir a la gente de cualquier manera que Él pueda. Deseo otra vez enfatizar que el sufrimiento o la aflicción nunca son por sí mismos un indicador exacto del pecado en la vida de una persona. La Biblia muestra que a veces el justo sufre mientras que el impío queda impune. Con esto no queremos implicar de ninguna manera que no tiene valor vivir una vida de obediencia a Dios. Ya dijimos lo contrario, más bien hablando de la virtud al principio o desde el principio del programa. En primer lugar, vendrá el día del juicio, cuando el Señor Jesús juzgará a cada persona según su comportamiento en esta era. En segundo lugar, y lo más relevante para nuestra tesis, Dios sí trabaja para proteger activamente a los que están intentando servirle. A lo largo de la Biblia, Dios es llamado Salvador, Libertador, Protector, Roca, Peñasco, Fortaleza, Escudo, Refugio, Escondite, Amparo, etc. Aunque Dios no puede siempre proteger de todo mal a su pueblo, Él tiene planes. Todas las cosas ayudan a bien. Recuerden, y todas las cosas significa hasta lo que aparentemente es negativo. Dios está en control. Además, el Señor Jesús dijo: mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que Dios siempre está trabajando activamente para librarnos de todas nuestras angustias. Salmo 34, 17. Sin duda, cada creyente puede dar testimonio y contar ejemplos de la ayuda de Dios en su vida. Amigos y hermanos del programa, ¿cuándo te protege Dios? Pues siempre. Hay un momento en que Él escoge que las circunstancias negativas tengan quizás su actuación. Y si esa ocasión es causa de aflicción y dolor, a la postre Dios escoge actuar o no actuar en ese momento, porque Él conoce todas las cosas. Bendito sea para siempre, porque Él en verdad es nuestro escudo y nuestro galardón. Amigos, hasta aquí el programa del día de hoy. Les habló el hermano Edwin Mauricio Alza, la voz en español del hermano Anthony Bazar, máster en teología de la Universidad Bíblica de Atlanta, Georgia. Nos volveremos a encontrar en nuestro próximo programa y sigan, por supuesto, enfocados en el reino de Dios, porque hacia allá es donde Dios nos conduce. Hasta la próxima.